ya se dio inicio a la grabación de esta videotutoría. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Nuevamente un placer poder contar con la compañía de algunas de ustedes. Al finalizar el domingo creo que teníamos 10 personas anotadas para este día y fue el día que obtuvo mayoría, ¿verdad? Bueno, vamos a... Nada más déjenme ver quiénes están aquí hoy. Tengo a Kenji, a Dayani, a Michael, a Nadia y a Chauni. Y a Yadira, me parece ahí como invitados. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. No voy a demorarme mucho, digamos, en la presentación, la agenda, ¿verdad? Salud y presentación, la dinámica de la videotutoría. Vamos a hacerla como la hemos estado haciendo en las anteriores, ¿verdad? En cualquier momento que ustedes tengan... bueno, ahí hay un error con respecto a las consignas de las tareas. Déjenme ver, yo creo que esta no es la de hoy. Perdón, esta no es la... Permítame un momento, esta no es la presentación del día de hoy. Un momentito. Ahora sí, es que me había cargado una que era equivocada. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿verdad? En cuanto a la agenda, es el saludo, el objetivo de la unidad número 5, la consigna de la tarea número 4 y el proyecto, ¿verdad? Yo creo que ya han tenido la oportunidad de haber leído la consigna de la tarea, del proyecto sobre todo, ¿verdad? Que es lo que más vamos a hablar o voy a hablar aquí en este espacio. De igual forma, si tienen preguntas, pues entonces las pueden hacer. Bueno, de acuerdo al cronograma, la unidad 4 inició el 30 de junio y finaliza ahora el 13 de julio. Recuerden que en esa tarea, pues ya habíamos hablado, ¿verdad? En otros momentos, en las videotutorías, con respecto a lo que era la entrevista del DUA. De hecho, en la videotutoría anterior también les había compartido las preguntas, ¿verdad? Que tenían que hacer en cuanto a la entrevista. En ese no me voy a detener mucho porque ya lo había conversado. Lo que sí me interesa era porque creo que en algún momento hubo una duda de si tenían que ir a hacer la entrevista y sacar un permiso en la parte administrativa y demás. Les dije que no necesariamente. Y que además de eso, no tenían la cátedra no daba ningún tipo de documento para que ustedes pudieran ir a hacer la entrevista, ¿verdad? Que fuera más bien como una cuestión de que no sé si más bien era una cuestión de que ustedes podían eventualmente ir dialogando, ¿verdad? Conversando con esa persona para que eventualmente ustedes pudieran hacer la entrevista. Otro me comentó, por ejemplo, que ya se iban de vacaciones, entonces era la oportunidad de que ustedes pudieran hacer, todavía están a tiempo, ¿verdad? Jueves y viernes, de que si eventualmente las personas se van a ir a vacaciones y no van a poder ir a la institución, pues ir viendo de qué forma ustedes gestionan y se organizan con esa persona para que les pueda colaborar con la entrevista. No sé si tienen alguna, y viene siendo la misma dinámica, ¿verdad? De que hacen la tarea y después tienen que compartir la experiencia o el documento en un foro, igual que hicieron con los criterios tecnológicos y pedagógicos. No sé si en este momento tiene alguno o alguna consulta sobre esta tarea número 3, que es la que tendrían que estar entregando en esta unidad. Profe, yo sí tenía como una pequeña duda sobre esta tarea. Sí, claro, adelante.
el cuadrito que viene ahí, bueno, todo, nada más de enviar eso, más lo de la entrevista, bueno, aparte que se le agrega es portada e Sí, sí, introducción. No hay que sí, hacerle nada más. nada más lo que se pide en la plantilla, ¿verdad? Y también siempre les recomiendo que revisen en la ruta de aprendizaje el instrumento de evaluación, ¿verdad? Para que ustedes se aseguren de que están contemplando además todos los criterios que se les va a evaluar como parte del envío, porque a veces sucede que tal vez en la consigna de la actividad algo se brincan o lo omiten y en el instrumento se les va a evaluar. Entonces, nada más tener ese pequeño cuidado. Sí, yo le hago la consulta, profe, porque ella ahí, yo lo que hice fue leer todos los documentos y bueno, escribí en el documento, en la parte de la conclusión y en la introducción de lo que entendí de las lecturas. Entonces, agregué algunas citas que vayan relacionadas, ¿verdad?, con los temas. Y mi mayor preocupación era eso, ¿verdad? Que y es que siempre he tratado de hacer los trabajos así, bueno, de que tengo que estar en la universidad y los profesores siempre me han dicho, es mejor para que no esté copia y pegue. Exacto, sí, sí. Entonces, no hay ningún Está bien. problema con usted tampoco. No, no hay ningún problema. Bueno, está bien. Muchas No gracias, profe. no entendí al final lo del copy y pegue, no sé si a qué se refería exactamente. Es que, bueno, yo tuve un profesor en cuatrimestre pasado que siempre nos decía eso de copy y pegue. Es que algunos agarran información del archivo y me pegan, si es posible, todos los párrafos, dice, en la misma tarea. No, la idea es de que se lean las lecturas y lo que ustedes entienden de la lectura me lo escriban en la tarea. Lo que tienen que agregar de los archivos o las lecturas son citas o ya sea parafraseado. Entonces ya yo me acostumbré a ese ritmo porque así como vuelvo y te repito, cuando inicié en la universidad, la profesora Karen, creo que es que se llamaba, ella nos explicó muy bien esa parte cuando uno ve procesos y estrategias. Entonces yo me acomodé a ese estilo que ella nos explicó. Sí, está bien, ¿verdad? O sea, cuando usted hace, depende de lo que se pida, ¿verdad? Porque cada materia y cada actividad pues pide cosas diferentes, ¿verdad? Ajá. Pero ahí lo importante es que ustedes cumplan con lo que se está pidiendo ahora con respecto a lo que son las propiamente ya realizar un documento, una introducción, una conclusión, pues uno de ahí pues siempre se tiene que basar en algún tipo de material, ¿verdad? Académico. Sí. Entonces usted, pues obviamente va a formar su propio criterio, puede parafrasear, puede citar, ¿verdad? Tal vez el docente a lo que se refería es que hay estudiantes que copian y pegan nada más párrafos y párrafos, y inclusive a veces uno empieza a leer y son como ideas aisladas, ¿verdad? Como que ni siquiera hay un hilo ahí conductor entre las ideas. Entonces, tal vez a eso se refería, pero usted perfectamente puede hacerlo así, ¿verdad? Oye, y usted pone su introducción de acuerdo a lo que le esté pidiendo. Hay actividades en las cuales se les pide haga una introducción contestando esto o refiere hacia esto específicamente de alguna lectura, pero si no se le pide y nada más se le dice, haga una introducción mediante la cual usted mencione de qué trata la tarea o la actividad, pues usted tiene ahí más libertad, ¿verdad? Pero siempre tratando de apoyarse en alguna cita, porque en estas actividades en todo momento se les pide citas, ¿verdad? Y sobre todo, recuerden que además, como les dije en algún momento específico, que ustedes tienen que hacer citas de las lecturas que se les sugiere que tienen que buscar en el CISDEP. Entonces, para que también lo tengan muy, muy presente, ¿verdad? Sí, porque eso sí tal vez en la primera parte, en la primera actividad que hicieron, la primera tarea, muchos omitieron esa parte. Ya en esta parte que ya empecé a revisar lo de los criterios y todo, ya sí vi más el uso de las citas, ¿verdad? Del autor que se les estaba solicitando. En cuanto a la entrevista, de ahí ustedes se limitan a hacer lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Pero siempre revisando
siempre revisando la ruta de aprendizaje donde viene el instrumento, ¿verdad? Porque recuerden que en el instrumento, ahí viene todo lo que se les va a revisar. Está bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces aquí tenemos, siguiendo el crono, no sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esa actividad de la entrevista de la unidad número 4. En cuanto a la unidad número... Sí, adelante. Buenas noches, profesora. Sí, profesora y compañeros, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, porque, digamos, yo estaba viendo que hay que entregar la parte de la entrevista primero y luego se participa en el foro. Bueno, sí, es que tal vez no tienen que entregarle exactamente primero, podría ser que usted las entregue casi las dos simultáneamente, ¿verdad? Lo que pasa es que en el foro a usted tiene que darle chance de subir tal vez es como una medida de seguridad de que primero no la vaya a compartir y que tal vez otro compañero pues actúe de una forma no debida y tome su trabajo, además, tal vez esa es la idea de que lo puedan subir antes, ¿verdad? De lo que puedan subirlo antes de participar en el foro, porque en el caso de la entrevista, déjenme ver aquí un momentito, entrevista del DUA, vean que la fecha de entrega, ¿verdad? Es hasta el 6 de julio, ¿verdad? Tienen tiempo de subir la tarea. Y el foro del 7 al 13, ¿verdad? Entonces, para que ustedes más o menos tengan del 7 al 13, ¿verdad? Sí, tienen que subir primero la tarea y después participar en el foro. Exactamente. Nada más, bueno, después voy a revisar un momentito la configuración, a ver si tiene una parte que no vaya a ser que, déjenme ver un momentito, nada más la fecha de entrega aquí en la parte de la configuración. Sí, la tiene la fecha de disponibilidad hasta el 6 de julio. Quiere decir, pero me parece que es como, porque ustedes tienen hasta el 13. Yo se los voy a mover al 9, mejor, porque me parece que es voy a movérselos para el lunes 9. ¿Les parece? Que tengan un poquito más de chances, me parece que está como muy... Sí, sería mejor. Sí, sí, porque el 6 me parece que es este viernes, es pasado mañana, ¿verdad? Y muchos probablemente ni siquiera han entrado al entorno. Mucha gente aprovecha el fin de semana, sábado, domingo, y cuando se dan cuenta tienen que realizar eso. Más bien lo voy a mover para el 10, para que quede para el 10, para el martes, para que tengan... Ya lo moví para el 10, para que si puedan mandarlo, voy a modificarle ahí donde lean, les voy a poner 10 de julio, porque me parece que está como muy poco espacio, muy poco tiempo para, voy a ponerle aquí 10 de julio, que sería el martes, para que puedan entonces después del 10 poder compartir y comentar a los compañeros. Entonces ya eso ya se los acabo de modificar, ahí les puse 10 de julio y también modifiqué la configuración para que les permita subir la tarea en ese momento. Bueno, al compañero, no sé, Michael, si le pareció el cambio o no, ¿verdad? Pero gracias por la observación, porque no me había dado cuenta de eso. Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Buenas Kenji, noches, compañeros. O Elena, ¿quién me está hablando? Elena, No. Elena. Ah, perfecto, adelante, Elena. Muchísimas gracias. El 10 es jueves. A 10 es que estoy viendo junio, perdón, déjenme, es que tengo aquí un calendario, entonces, 9, entonces déjenme ver, entonces me equivoqué, espérense para ver, el 10 es jueves, estaba para el 6, no, lo voy a dejar entonces para el 8, ¿verdad? Para el 8 que es martes, porque si no, les queda de veras que les queda como muy ajustadillo, el 6 sería domingo, y 7 y una semana solo para foro. Ustedes tienen ese margen, o sea, el margen es hasta el 8. Entonces, para que lo tengan ahí, dale dos días más de los que decían ahí para que ustedes puedan trabajar, si es que, o los demás, ¿verdad? Gracias por la corrección.
Estaba viendo otro calendario. Para que lo tomen ahí en consideración. Vamos a ver el 8. Nada, voy a aprovechar para 8 de julio. Perfecto. Ok, gracias. Ya hice el cambio. Bueno, no sé si tienen, gracias, Elena, por la observación. ¿Algo más, Elena, con respecto a ese tema? Era todo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, continuando entonces, tenemos que en la unidad 5 se entregan dos actividades, ¿verdad? Que es la tarea número 4, que es sobre las políticas del currículum costarricense, y además se entrega el proyecto que yo les había dicho desde la unidad anterior que se habilitaba en esta semana para que pudieran irlo conociendo y pudieran eventualmente también irlo trabajando. Y que además en la unidad 5, la tarea número 4 es en grupos, ¿verdad? Para que también lo tomen en consideración y puedan en la siguiente semana poder entrar de inmediato para poder seleccionar el grupo, ¿verdad? Creo que eventualmente, probablemente lo voy a hacer entre 5 y 6 participantes por grupo, pero en eso lo estoy definiendo y quiero ver si puedo definir inclusive si pudiera abrir la consulta desde la próxima semana para que tengan más tiempo y ya inicien la unidad número 5 ya con el grupo formalizado. Kenji, creo que me está levantando la mano. Elena me quedó con la mano levantada, me parece. No, profe, yo no. Ahí me aparece todavía la manita. Y Kenji, ¿usted quiere la palabra? No, profe, yo no tengo la manita levantada, es lo que me refería. Ah, ya. Ok, ahora sí, ya no tengo manitas. Bueno, entonces para que tomen en consideración. Y además, la entrega de la tarea número 4 es primera que el proyecto, ¿verdad? En la misma unidad se entregan, solo que en una semana se entrega la política de la tarea número 4 y en la siguiente semana se entrega el proyecto, también para que lo tomen ahí en consideración y puedan ir trabajando un poco más holgado y en orden con respecto a los compañeros que van a formar su equipo de trabajo. Van a ser de elección, ustedes eligen su grupo, yo no hago los grupos para que lo tomen también en consideración y se pongan ahí de acuerdo a los que ya se conocen. Bueno, con respecto a la unidad número 5, el objetivo es identificar principales disposiciones pedagógicas del MEP en la política educativa y la política curricular. Ahí van a tener que leer varios documentos del MEP para que estén familiarizados con esas políticas y puedan eventualmente también orientarse para hacer el trabajo de la tarea número 4. En cuanto a ¿qué hay que estudiar en la unidad número 5? Bueno, la política educativa de Costa Rica, la transformación curricular, el enfoque curricular centrado en la persona, ¿verdad? Y algunos videos y otros materiales que van a tener en esa unidad, para que lo tomen ahí en consideración. O sea, esto es como formalismo, ¿verdad? Tenemos que, ¿en qué consiste la tarea número 4 y la fecha de entrega? Vean que la fecha de entrega, ahí lo puse en negrita. Voy a quitar la cámara para la señal. La negrita, y se los puse en rojo para que lo vean bien, ¿verdad? Fecha de entrega 27 de julio, esa es la fecha de entrega. Recuerden que es un trabajo en grupo, entonces tienen que estar muy coordinados para que para esa fecha pues todos hagan la entrega de la tarea. A pesar de que la tarea es en grupos, todos van a tener el mismo documento y todos tienen que subir el mismo documento. Y como fecha límite es el 27 de julio. Cuando yo eventualmente hago la revisión, abro la primera que me salga, ¿verdad? Ahí, porque yo reviso en la plataforma y voy viendo ahí por páginas el primer envío, qué sé yo, si en el primer envío estaba Dayani y Dayani estaba trabajando con Elena, Michael y Nadia, entonces yo reviso el trabajo de Dayani y después me voy nada más a replicar la nota, pero sí verifico que sea el mismo documento, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Entonces, la tarea consiste en elaborar una síntesis de las principales disposiciones pedagógicas del MEP
que se encuentran en los documentos oficiales, la política educativa y política curricular de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí van a tener que contestar una serie de preguntas a través de una plataforma que ustedes van a elegir cuál es la plataforma que van a elegir para poder compartir y estar trabajando de manera colaborativa, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, tienen que realizar, como siempre, las lecturas, leer muy bien la consigna, ¿verdad? Que son las instrucciones. Previo, tuvieron que haber elegido el grupo de trabajo, ¿verdad? Y vean que ahí dicen, no se admiten trabajos individuales. Y por eso es importante cuando ustedes eventualmente participan en las videotutorías, porque ustedes entonces ahí se están dando cuenta de lo que yo les estoy diciendo desde ahora. Y ya saben, bueno, ¿qué pasa? Que yo no estoy acostumbrada a trabajar de manera colaborativa. Bueno, pues tendré que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque ahí me están diciendo que no me van a permitir un trabajo individual. O si tienen algún compañero, no, yo voy a dejarlo solo. Bueno, tomen consideración de que no se le va a permitir. Otros que a pesar de que la videotutoría queda grabada, pues lamentablemente hacen consultas o cosas, ¿verdad? Por no haber consultado tal vez las tutorías, las grabaciones, también cometen algunas omisiones, ¿verdad? Bueno, voy a continuar aquí. Coordinar mediante el foro para la organización de grupos. Van a tener un foro donde ustedes van a tener que ir. Yo los voy a hacer ahí, grupo 1, grupo 2, grupo 3. No los voy a hacer como grupos tales, sino que voy a hacer entradas de los grupos para que ustedes puedan ir coordinando y que quede la evidencia de cómo ustedes están trabajando en grupo. Eso también lo tienen que trabajar. Entonces, en esa tarea 4 tienen que darse esa dinámica, ¿verdad? Y tiene que quedar en evidencia del trabajo que están realizando en equipo. Bueno, la selección del grupo, ¿verdad? De forma individual va a ingresar a ese icono cuando tengan la unidad, que pienso más bien trasladar esa actividad para la siguiente semana para que puedan hacer la elección. La selección estará habilitada, dice, del 14 al 20, yo probablemente la vaya a adelantar. El límite van a ser de seis personas, ahí dice 6, pero tengo que valorar hasta el momento cuántos están trabajando, porque el grupo era de 60 y hay unos que ya veo como que se me están quedando por detrás, se me están quedando como rezagados, como que abandonan, no sé, a veces no es así, entonces tengo que calcular si 5 o 6 personas pero sí máximo 6, no más de 6. Elena me levantó la mano, ahora sí. Sí, profesora, verás que yo tengo una consulta con respecto a los trabajos grupales, porque he tenido experiencias pésimas con los grupos. Mi consulta es siguiente, porque me ha pasado que, por ejemplo, me dicen los compañeros, espere una semana, es que no he tenido tiempo, ¿qué tal? Y se llega el día que hay que entregar el trabajo y no aparecen, o aparecen a última hora. Es de mi elección grupal que yo pueda poner un límite, qué sé yo, una semana antes y para que me puedan enviar o para poder reunirse y enviar el trabajo. Sí, claro, porque ustedes inclusive van a tener que hacerse un cronograma, ¿verdad? Y tiene que quedar en evidencia ahí en el chat, perdón, en el foro, que ustedes se organizaron, bueno, a tal fecha, vamos a hacer a tal fecha, fulano de tal, o vamos a consultar, vamos a retroalimentar, ¿me entiende? Entonces, esos cronogramas les sirven a ustedes como respaldo también, ¿verdad? Porque tampoco, qué sé yo, que alguien no entregó algo en determinada fecha y las atrasó o algo, pues entonces yo, valorando la dinámica que han tenido ustedes y los acuerdos que han tenido, pues entonces uno verá qué acciones tendrá que tomar, ¿verdad? Por eso es que quiero adelantar, precisamente por eso es que yo quiero adelantar que el grupo que puedan conformar a partir de la próxima semana, no dejarlo la propia semana de la unidad 5, para que ya cuando ya empiece en la unidad 5, inclusive ya se hayan podido organizar y después nada más lo evidencien en el foro. El foro sí no lo voy a habilitar, pero sí la elección del grupo para que ya se puedan ir coordinando. Algunos
Algunos de ustedes me imagino que ya se conocen, no sé, al menos por las zonas o las áreas, porque aquí hay de muchos centros universitarios, ¿verdad? No, yo no tengo el gusto. Bueno, bueno. Sí, profe, entonces esa es mi duda, porque yo he tenido compañeras que, digamos, yo digo, a la semana, al falta de una semana me envían el trabajo y bueno, y al final se llega el día que dicen, no, en realidad yo esta nota no lo necesito para pasar, es cosa de ustedes. Entonces son cosas que uno y se queda tarde o al mediodía y uno dice, ¿y ahora cómo hago? Entonces son cosas que si, mi pregunta en sí es, si yo puse un límite en mi grupo, digamos 3 días antes, y si esa persona no entregó nada, yo puedo, o yo o el grupo, los que estamos trabajando, podemos tomar la decisión de no incluirla en el trabajo y nosotras trabajar. Yo lo que pienso que lo más sano es que ustedes hagan un cronograma donde tengan como unos 3 días, ¿verdad? Para poder resolver situaciones que se puedan pasar, como las que usted menciona. Pensemos en que no van a suceder, ¿verdad? Cuando suceden cosas así, por eso les digo que unos 3 días tienen que ir poniendo como límites, ¿verdad? Cuando suceden cosas así, ahí lo que yo siempre les recomiendo es que ustedes no tienen la potestad de sacar a nadie del grupo. En ese caso, lo que tienen que hacer es escribirme inmediatamente para yo poder hablar con la persona, ver qué está sucediendo, en fin. Eso sí, no tienen la potestad de sacar a nadie. Ah, correcto, perfecto, sí, porque entonces bueno, por mi experiencia le digo, porque sí he pasado cosas terribles en grupo, entonces como que ya estoy un poco arisca con respecto a ese tema, entonces, por eso mi pregunta, porque siento que no es justo que uno trabaje y el grupo trabaje y a última hora la persona que no trabajó igual va a recibir la misma nota. Exacto, sí, porque eso sí, ¿verdad? La nota es pareja. Uh-huh. Sí, entonces esa es la parte donde digo yo, pero si la Pero persona no trabajó y... Pensemos, doña Elena, en que esta va a ser una bonita experiencia. Vamos a pensar que esta va a ser diferente. Diferente, sí. Y si no, Sí, pues ya bueno, saben, ¿verdad? Me escriben de inmediato. perfecto, muchísimas gracias. Para servirle. Bueno, si no hay ninguna otra duda con respecto a esto, pues entonces, bueno, y una cosa importante es que cuando ustedes seleccionan, si son 6 y yo pongo un límite, bueno, van a tener fecha para elegir, qué sé yo, esto suele suceder mucho, grupo hasta tal fecha, y hay gente que se quedó que no estaba incluido, pues yo los incluyo, ¿verdad? Porque llegamos a la fecha límite, no se incorporaba ninguno y metemos a una persona. Ya si esa persona de repente, como dice doña Elena, abandonó el curso, pues entonces también doy un tiempo límite para que se pueda pronunciar, y si no se pronunció, pues ya no tendrá tiempo, porque ha sucedido cosas como las que dice, bueno, la experiencia de doña Elena es diferente, sino gente que se viene conectando ya los 2 últimos 3 días y ya toda la gente está organizada y ya han trabajado y demás, y digo, perdió la oportunidad. Converse con el grupo, si el grupo lo acepta, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, esas son las cosillas que hay que ir como pensando cuando uno está trabajando o va a trabajar en grupo. Bueno, entonces, ya vimos ahí que hay que seleccionar el grupo, luego hay que seleccionar una herramienta web, Canva, la que ustedes quieran seleccionar para hacer la síntesis. Se tienen que asignar, vean que aquí viene el punto 2, asignación de tareas a cada miembro del grupo, por eso les digo que hay que hacer como un cronograma, un rol, ¿verdad?, de responsabilidades. Se tiene que elaborar la síntesis en forma colaborativa, definir los plazos de entrega de las tareas asignadas, es muy importante, lo que mencionaba doña Elena, hay que poner esos límites para no tener que correr al final, ¿verdad? Completar la plantilla, revisar el instrumento de evaluación, que todo lo que ustedes están viendo y hayan hecho cumpla con los criterios que se les va a evaluar, ¿verdad? Y hay un instrumento que sí tienen que incluir, que es el de coevaluación. Recordemos que la parte de coevaluación va a ser un cuadrito donde ustedes van a tener que coevaluar a sus compañeros.
¿verdad? ¿Cómo fue la dinámica? Ahí es donde, por ejemplo, si doña Elena no quedó satisfecha porque, qué sé yo, Cheuni se atrasó 1 o 2 días con la entrega, pues entonces ella puede coevaluar. Esa coevaluación la tienen que adjuntar al envío de la tarea y yo tengo que coger todas las coevaluaciones y ver qué puntaje le dieron a fulano, a sutano, ¿verdad? Para poder también evaluar esa parte de coevaluación. Entonces también hay que cuidar esa imagen, ¿verdad? Y hay que cuidar esos puntitos de la parte de la coevaluación también. Entonces, eso es con respecto a la tarea de la entrevista. Bueno, ¿qué debe contener la síntesis? Ahí está. ¿En qué consiste la política educativa? ¿Cuál es el eje de la política educativa? Algunos principios de la política educativa. Y vean que son como de lo que es la política educativa y lo que es la política curricular. Entre ambas son 10 preguntas que ustedes pues van a tener que hacer la síntesis de las lecturas que ustedes van a hacer y con base en esas lecturas pues, contestar estas preguntas de estas 2 áreas de la política, ¿verdad? Costarricense, la educativa y la curricular. Ahí no las voy a leer, pero ahí están las 10 preguntas que van a tener que contestar y a través de la cual pues van a hacer esa síntesis. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿No? Es clarito, ¿verdad? Bueno, y después de elaborar la síntesis, pues entonces cada miembro, vean que aquí es importante, ¿verdad? Todos los miembros del grupo deben completar el documento llamado plantilla para enviar la tarea, todos, y que debe incluir esa plantilla, los datos generales de todos los participantes, de todos, ¿verdad? La universidad y los participantes, de todos, el instrumento de coevaluación, que permite valorar el trabajo realizado por todos los integrantes del grupo y las referencias bibliográficas para que lo tomen en consideración. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del proyecto. No es nada del otro mundo. Muchos me dicen, profesor, eso es como un plan, algo así, más o menos, ¿verdad? Pero para que entonces ustedes la tomen en consideración. En cuanto a qué consiste, ven que la fecha de entrega es el último día que cierra la unidad número 5, el 3 de agosto. Recordemos que la tarea de grupos se entrega una semana antes y posterior se entrega el proyecto, pero ya el proyecto lo pueden empezar a trabajar, ¿verdad? Consiste en diseñar una estrategia didáctica para una población de preescolar, primero o segundo ciclo. Entonces ustedes eligen cuál nivel cuál población van a seleccionar, ¿verdad? Utilizando uno de los modelos de integración de las TICs en contextos educativos, el proyecto sí es individual, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, considerando criterios tecnológicos y pedagógicos para la selección de las TICs. Tienen que considerar también, cuando ahorita les explico, ¿verdad? Que se apliquen los principios del DUA y el desarrollo de algunas habilidades del siglo XXI. Entonces ahí lo que hacemos es que en esa propuesta que van a hacer, pues entonces contemplan en la redacción y todo lo que van a hacer, que se estén respetando todos estos puntos. Para eso se debe utilizar también una plantilla para el desarrollo del proyecto y hacer el envío correspondiente de dicha plantilla. Bueno, para el desarrollo del proyecto, igual hacer la lectura, leer detalladamente la consigna del proyecto, que ya ustedes la tienen en esta unidad, retomar elementos claves de la lectura de la unidad 2, 3 y 4, inclusive la 5, ¿verdad? De la política curricular y demás. Bueno, vean, no sé si pueden ver eso. Completar la plantilla, eso es propiamente parte de la consigna. ¿Qué tienen que elegir? El nivel, ¿verdad? Y tienen que elegir el nivel y eventualmente también poner si es de preescolar, si es transición, no sé cómo se llamará ahora, ¿verdad? Si es primer grado, si es segundo, primer ciclo, tercer grado, segundo ciclo, sí, quinto, sexto grado, ¿verdad? Entonces sí hay que definir el nivel. Nombrar la actividad, hay que ponerle un nombre a la actividad, qué sé yo, rebotando con los números, algo tienen que ponerle, perdón, a la estrategia, tienen que ponerle un nombre propiamente a la estrategia como tal. El objetivo de la actividad, redactar el objetivo de la actividad en términos del aprendizaje que se espera que logren los estudiantes, ¿verdad? Y recuerden que todos los objetivos siempre empiezan con un verbo en infinitivo. Descripción de las actividades,
tiene que estar planteada considerando que para el estudio de un tema específico, ¿verdad? Deben de contemplar esos 3 momentos de inicio, desarrollo y cierre cuando se establecen algunas actividades en el aula, ¿verdad? Y se debe ser muy descriptivo en qué es lo que se va a hacer. Cuando yo les digo que escriban, es que a veces ponen y uno no dice, pero ¿quién hace qué? ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué hace el docente dentro de esa actividad? ¿Cuál es el rol que va a jugar cada uno de los protagonistas o los actores en las estrategias o las actividades que ustedes vayan a definir? Porque se tiene que quedar muy claro qué hace el docente y qué hace el estudiante. Pero tienen que estar pensando siempre que todo lo que es la enseñanza y el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar la actividad? Y con esas actividades que ustedes van a desarrollar, ¿qué habilidades del siglo XXI que ya han estudiado, ¿verdad? En el foro y demás, se puede desarrollar o fortalecer, ¿verdad? Y además, bajo qué criterios técnicos y pedagógicos, que ya ustedes lo vieron en este envío que hicieron de la tarea, pueden entonces enfocar muy bien cuál actividad hacer para que lo tomen en consideración. Y pueden elegir herramientas y tiene que estar basado, ¿verdad? Las actividades que vayan a plantear, todas tienen que tener un enfoque de cómo traer al aula la tecnología. Entonces tienen que pensar en qué herramientas van a utilizar. Cuando hablamos de esos criterios tecnológicos, normalmente sabemos que la tecnología está aplicada en todo, pero en el aula no pongamos, por ejemplo, vamos a utilizar el videobeam. Sí, el videobeam es un medio, ¿verdad? Pero a través del videobeam yo voy a retroproyectar algo, una presentación en PowerPoint, o voy a retroproyectar un video en YouTube, o voy a presentar una presentación en Canva, o voy a proyectar un infográfico, o pretendo que mis estudiantes utilicen Canva para realizar qué, ¿verdad? Entonces, que ese uso de la tecnología esté más enfocado en el uso que le haga el estudiante a esa herramienta. No tanto que, bueno, que el profesor va a realizar la plantilla de la evaluación en Excel. Sí, está bien, es un recurso y puede hacer que sea muy, ¿cómo le digo? Muy apropiado para lo que se va a desarrollar, pero tiene que estar más enfocado en el uso al estudiante, para que lo tomen ahí en consideración. Bueno, continuando, denme un segundo. Es que ahí se me activó una alarmilla. Bueno, entonces, para que lo tomen en consideración. Y luego, pues, ahí ustedes también tienen que justificar, en caso de todo lo que van a hacer con respecto al planteamiento de las actividades, los tiempos, las herramientas y demás, tienen que justificar de qué forma esas actividades están apoyadas en el DUA. Entonces, para que también lo tomen en consideración. Aquí les voy a mostrar una imagen de la plantilla. Plantilla para el proyecto final. Proyecto, diseño de una estrategia didáctica. Entonces, el objetivo, y ahí ya ustedes van a anotar el objetivo, ¿verdad? Diseñar actividades didácticas inclusivas que incluyan el uso de las TICs y permitan potenciar el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Nombre del estudiante, usted agrega su nombre completo. Identificación, agrega el número de su identificación. Plantilla para la presentación del proyecto. Nivel educativo, yo ahí esas letrillas en roja las añadí, pero yo creo que no está en la plantilla. Seleccionar el nivel de preescolar, primero o segundo. En el caso de elegir primero o segundo ciclo, indicar el grado primero, segundo, tercero, ¿verdad? Porque a veces nada más ponen primer ciclo. Pero yo tengo que valorar, cuando estoy revisando, que si usted, las actividades que usted va a plantear sean acordes para la edad o el nivel que van a utilizar, a la que van a estar haciendo
la estrategia. El eje temático, escoger un tema del programa del MED que corresponda al nivel educativo seleccionado. Entonces, por ahí creo que tenía, ahorita lo voy a buscar, van a ir a la caja de herramientas, o si ya ustedes son docentes, pues ya tienen esas herramientas ahí y van a decir, bueno, en tercer grado, voy a elegir tercer grado y quiero aplicar, no sé, resolución de problemas, esa es la habilidad que quiero enfocarme, bueno, qué criterio tecnológico, qué criterio pedagógico, cuál herramienta puedo utilizar y cómo con esa herramienta puedo fomentar la resolución de problemas. En el área de matemática, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, ustedes no solamente tienen que pensar en eso, sino, bueno, de esa área específica, ¿cuál tema específico voy a desarrollar a través de las actividades que ustedes van a tener que describir, ¿verdad? Luego viene el objetivo de la actividad, redactar el objetivo de la actividad en términos de aprendizaje que se espera que logra la persona estudiante, porque a veces hacen el objetivo de aprendizaje, pero enfocado a otras cosas, a las herramientas, no, es enfocado hacia lo que usted espera que su estudiante aprenda cuando finalice esas actividades, ¿verdad? Luego viene aquí el nombre de la actividad, que ahí venía en la descripción. Breve descripción de las fases de la actividad, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es aquí dice breve descripción de las fases de la actividad, pero vean, en realidad no se puede ser tan breve. Hay que ser muy específico en esta parte. Así viene la plantilla, pero yo solo los aclaro. Tienen que ser muy específicos porque ahí es donde yo digo el qué, el cómo y el para qué y quién hace qué, ¿verdad? Porque a veces no se sabe si es el estudiante de la forma en que lo redactan o es el docente. Entonces es importante que estas actividades que ustedes van a desarrollar estén bien, bien explicadas. ¿Cuál es mi recomendación? Este cuadro que tenga otra fila más. El nombre de la actividad es en general, o usted le pone un nombre a esta actividad, pero como le están pidiendo que desarrolle 2 habilidades, yo diría que lo indicado sería que esta actividad inicial, desarrollo y cierre, sea para una habilidad. Y la otra habilidad, en otra fila, pues que también desarrolle otra actividad con inicio, desarrollo y cierre para la otra habilidad, ¿verdad? Para que ustedes tengan como un mayor orden y no que hagan una sola actividad donde uno se centraron en una habilidad y la otra nunca se mencionó. Entonces, como se está pidiendo para 2 habilidades, a menos que usted sea, ¿verdad? Tenga pueda ver y concatenar 2 habilidades en una sola actividad, también es válido, ¿verdad? Pero yo les recomiendo esa parte, sobre todo si no tienen la experiencia de todavía estar laborando en esta área, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar la actividad? Ahí es donde yo empiezo a leer y digo, mira, esta actividad que están haciendo, bueno, eso se necesita como 2 meses y lo ponen que 4 lecciones, ¿verdad? Entonces también, aquí dice la habilidad del siglo XXI que va a potenciar con esas habilidades. ¿Qué herramientas recomienda para poder desarrollar esa habilidad y cuál criterio fue el que usted eligió? Entonces ahí uno tiene que justificar. ¿Estamos claros? Básicamente esa es la plantilla que ustedes tienen tiene otra partecita ahí, pero creo que era de la bibliografía, algo así, para que ustedes puedan elaborar su estrategia de aprendizaje. No sé si tienen alguna consulta hasta este momento, porque básicamente en eso consiste el proyecto. Vean que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo sencillo, solo que hay que tener cuidado de aplicar los conceptos que se han venido realizando y han venido estudiando desde la unidad 1 hasta la unidad 4, inclusive la 5, cuando hablamos de las políticas. No sé si tienen alguna duda. ¿Ninguna? Bueno, vean, aquí vine
me fui ahí, no sé, no me acuerdo ahí en las herramientas y bajé eso. Por ejemplo, cuando hablamos de eje temático, vean que son los conocimientos, las habilidades y los indicaciones puntuales. Ahí, inclusive, cuando ustedes bajan, se les dan algunas materias específicas, o la gran mayoría, ya tienen hasta actividades planteadas, ¿verdad? No se trata de que usted va a ir, copiar y pegar. No, no se trata de eso, sino que usted, con toda la teoría que ya usted maneja, de las habilidades del siglo XXI, de las herramientas, de los criterios tecnológicos y pedagógicos, del DUA, usted cómo podría basarse en alguna actividad, pero haciéndole sus modificaciones para que quede con todo lo que se les está solicitando. Por ejemplo, conocimientos, figuras planas. Ese sería el eje temático, ¿verdad? Figuras planas. Y usted dice, bueno, puedo tratar, vean que dice que el triángulo, que el cuadrilátero, que el cuadrado, que el rectángulo, que el vértice y el lado. Este podría ser el eje temático, donde yo puedo tener varias actividades para seleccionar. Puede hacer que que yo ponga eje temático, figuras planas y solo abarque 2, triángulo y cuadrilátero, o solo abarque una, pero donde yo pueda ver en esa descripción de esas actividades que se está potenciando, qué sé yo, resolución de problemas o no sé, pensamiento crítico, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes son los que van a definir cuáles son esas habilidades. Inclusive aquí ya habla de otras habilidades, pero ustedes tienen que enfocarlas en las habilidades del siglo XXI, reconocer triángulos y cuadriláteros, trazar triángulos, reconocer si un cuadrilátero no es un rectángulo, en fin, ¿verdad? Y aquí ya vienen algunas actividades. Entonces, más o menos traté de buscarme esta imagen y fue una imagen que capté ahí para poder que ustedes vieran qué es el eje temático, porque a veces no entienden muy bien qué es el eje temático y ponen otras cosas. Entonces tienen que irse a los programas del MEP y para el nivel que están buscando y la área que ustedes quieren trabajar, buscar cuáles ejes temáticos de todos esos que aparecen ahí, que son montones, pues ustedes van a elegir para hacer y completar la plantilla del proyecto final. Bueno, básicamente eso sería, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta con lo que he explicado hasta el momento del proyecto. ¿Tienen alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Bueno, yo sé que no se han sentado probablemente, hoy es miércoles y no se han sentado todavía porque están con lo de ahorita de esta unidad, pero para que sepan más o menos de qué trata, así a grosso modo, el proyecto, y si tienen consultas, pues las hagan con suficiente tiempo para que yo pueda contestarle en el tiempo más corto, ¿verdad? Y que puedan ir trabajando el proyecto. Recuerden que es individual, entonces cada uno va a su propio ritmo, no van a tener la presión de estar trabajando en grupos. Bueno, si no tienen ninguna consulta con respecto, pues igual, ¿verdad? No olvide, ya le doy la palabra a Cheuni, presentar el proyecto a través del espacio definido en el apartado de actividades. Recordar que no es permitido entregar las tareas a través del correo, es muy importante. Revisar la guía de evaluación, tener presente que esta actividad, igual que todas las demás, no tienen reposición, ¿verdad? Excepto que sea por cuestiones ya muy calificadas, con comprobantes y demás, es que podrían eventualmente hacer una entrega posterior, y la plantilla está en las lecturas obligatorias, ¿verdad? Dice aquí, considere que si una persona no entrega un trabajo a tiempo, no será calificado, su puntaje será 0, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Y eventualmente, si ustedes tuvieran alguna situación personal, familiar, que ya ustedes ven como que a futuro se les va a dificultar, tienen que escribirme con anticipación. No pueden escribirme posteriormente cuando ya pasaron 15 días de haber entregado el trabajo y ya me dicen, no, mire, es que, ¿verdad? Porque han sucedido cosas, he recibido correos y he tenido que hasta mandarle una imagen a una persona y decirle, vean,
usted entró en estas fechas, ¿verdad? Entonces no se le puede aceptar el envío de ningún trabajo, ¿verdad? Y si no hay como razones así de peso para que le tomen en consideración. Cheuni, adelante. ¿Quién levantó la mano? Una preguntita es con respecto a la tarea de esta que tenemos que hacer. Es con respecto a las preguntas de la entrevista al profesor, al maestro. ¿Puedo hacérsela a un profesor? No precisamente que sea de primaria, sino un profesor de... A cualquier docente. Ok. Y nada, digamos, es que tengo una persona conocida y le escribí. Entonces me dijo que sí me podía ayudar. Comenté cómo era. Porque ahorita yo, digamos, no estoy cerca como para donde pueda ir a hablar personalmente con un maestro, una maestra. Entonces, esa era mi consulta. Sí, sí lo puede hacer, solo que yo les decía en la tutoría pasada que trate de que sea usted quien lo entreviste a esa persona, aunque sea por videollamada, ¿verdad? O por una llamada telefónica, que usted pueda entablar como una conversación con esa persona, porque cuando usted envía esas preguntas, ellos a veces le contestan, ¿usted tiene conocimientos de los principios del dual? No. Entonces, cuando usted tiene que hacer su reporte y que le piden cierta cantidad de párrafos o cierto número de palabras, ¿cómo va usted a justificar? Diferente si usted escucha a la persona, usted está tomando notas, ¿verdad? Entonces, sí le recomiendo que lo haga ya sea por videollamada o por una llamada telefónica directamente, ¿verdad? Como que se haga así, como que saquen ese ratito como de conversación, ¿verdad? O si usted le manda la entrevista y él se toma la delicadeza de ser, ¿verdad? Bien explícito en sus respuestas y demás, pues también es válido, ¿verdad? Pero cuando usted va a recibir una respuesta o usted lo manda y usted ve que fue muy concreto y puso sí, no, así, tiene que llamarlo y sacarle como un poquito más de información, me parece. ¿verdad? Ok, correcto. Gracias, profesora. Sí, con gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene más consultas. Si no, entonces daría por finalizada la videollamada, la videoconferencia. Recuerden que queda grabada, ¿verdad? Por si la quieren consultar nuevamente y cuénteles a sus compañeros que a veces tienen dudas, pues que también tal vez si se habló en la videotutoría, que consulte la videotutoría. Vamos a ver si aquí no tengo nada en el chat, ¿no? Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda más, pues de mi parte fue un placer haber compartido con ustedes este ratito. Muchas gracias, ¿verdad? Y estoy ahí para servirles. Yadira, me parece que Yadira tiene una consulta. Sí, adelante. Sí, profe. Entonces, el trabajo queda para entregarlo, fecha límite el 8, el que envía el PDF. Exacto. Ok, porque es que todavía usted cambió la fecha cuando lo puso del 1 al 10 y aquí automáticamente a mí se me reflejó, pero todavía no lo ha cambiado. Es no, por aquello todavía que no lo he cambiado, es que cambié nada más en la descripción, pero ya lo voy a cambiar ahí en la configuración. Ok, perfecto, está bien, muchas gracias. Con gusto. Bueno, no, si no tienen otra consulta, pues muchas gracias y que tengan una buena noche y que después ya casi estamos finalizando porque el tiempo se va volando y espero que les siga yendo muy bien. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profe, compañeros. Con gusto. Buenas noches, profesora. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Chao.